Salió el tema ahí está. Ahí estamos grabando. Perfecto. Bueno, comenzamos la clase de hoy. Disculpen lo accidentado. Estamos entre complicaciones laborales, complicaciones de COVID y demás. De hecho, yo estuve hace 2 semanas con ese tema. Así que bueno, ahora por suerte ya estoy recuperado. Así que bueno, les pido disculpas por haber demorado un poco el tema del cronograma. La idea, bueno, hoy es la clase de interfaces serie, después el miércoles que viene es la clase de algunos temas que quedaron como consumo del microcontrolador, los distintos modos de energía, los distintos clocks y demás, y ya con eso cerramos todo lo que es la parte práctica de la materia. Así que bueno, si alguien tiene alguna consulta, si no empezamos con el tema de hoy. Hola, sí, yo tenía una consulta del trabajo práctico 6. Sí. Sí, que cuando uso el pin 0 del puerto D, el pin 0 siempre está en estado lógico alto, independientemente de lo que le enchufe. El pin de 0 de qué estás usando, el Mega 328, el Arduino 1, el Mega, el Nano. Estoy usando el Arduino 1. El Arduino 1. ¿Y qué hay colgado de D0 en el Arduino 1? A ver, dame 2 segundos, me fijo en el esquemático. Y te digo a ver qué puede ser. Dale. En D0 tenés colgado el TX y el RX del programador. Sí. Lo tenés usado como puerto serie eso. ¿El PD0 se usa por alguna razón en particular o elegiste ese pin por alguna razón? Por elegir un pin. Yo elegí el D0 principalmente porque el trabajo decía que había que usar el D0. Hay un tema, en el Arduino 1 el D0 es el RX de la comunicación serie para programarlo. Fíjate de moverlo al PC0 o al PB0. Sí, después terminé usando otros puertos y otros pines y funcionó. Sí, ahí tiene que estar bien. Sí, pero el tema es ese, PD0 y PD1 los usa para programar el bootloader del Arduino. Entonces, de hecho, ahora en la práctica de serie también, si bien se puede hacer la práctica, tiene algunos conflictos. Usar el TXD y el RXD compartido con el programador. En realidad lo que uno tendría que hacer es anular el programador en ese momento. Pero bueno. Claro. Sí, en el diagrama hay un par de resistencias para hacerlo, que son de un K que están en serie. Uno levanta esas resistencias de esa manera nula y tiene el puerto serie disponible. Pero bueno, para no toquetear mucho la placa, se puede usar en paralelo. Claro, sí, sí. Así que, pero bueno, para solucionar la práctica 6 rápido, cambia a otro puerto. Sí, ya lo hice, así que dale. Bueno, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, empezamos entonces el tema de la clase de hoy, que son las interfaces serie. Ahora voy a compartir la pantalla, así lo vemos de la hoja de datos. Estos son los diagramas del Arduino. Set de instrucciones, acá, la WARD. Bueno, el tema de interfase serie, el tema de la diferencia principal con una interfase paralela es que en una interfase paralela normalmente hay un pin físico por cada bit de datos que se quiere transmitir. Es decir, si uno quiere transmitir palabras de 8 bits, hay 8 pines físicos, más 1 o 2 pines de control, que suelen ser o una señal de referencia, un clock, para indicar a qué velocidad se van transmitiendo los datos, y algún pin que se usa para validar que los datos fueron recibidos correctamente o que los datos están disponibles. Son las interfaces paralelas. Las interfaces serie normalmente disponen de entre 3 y 4 pines como mucho. Y la idea es que se multiplexan el tiempo el envío de información. Es decir, en un cierto tiempo se envía el bit 0, un tiempo después se envía el bit 1, otro tiempo después se envía el bit 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Si en algún momento algo no se entiende, por favor, interrúmpanme. Dentro de las interfaces de serie hay también de dos tipos, lo que llaman las sincrónicas y las asincrónicas. Las interfaces sincrónicas son aquellas en las cuales, aparte de tener pines para los datos,
que puede ser un pin para los datos de ida y un pin para los datos de vuelta, o un único pin para datos de ida y vuelta. También hay un pin de referencia de clock, es decir, hay una temporización. Y normalmente se conviene que o en el flanco ascendente o en el flanco descendente de ese clock los datos son válidos y pueden ser leídos o pueden ser escritos sobre los pines dedicados a datos. La otra forma de trabajar es lo que se llama asincrónica. La ventaja de la forma asincrónica es que no es necesario tener una señal de clock comunicando los dos dispositivos, sino que los dos dispositivos saben a qué velocidad van a ser transmitidos los datos, y lo que hay es lo que se llama un bit de inicio, bit de arranque, que indica que va a haber un comienzo de transmisión de datos y que un cierto tiempo prefijado y acordado los datos van a ser leídos sobre los pines de datos correspondientes, ¿sí? Eso es la transmisión asincrónica. Después, la otra característica que hay en las interfaces serie es que la comunicación sea full duplex o half duplex. Full duplex significa que hay una línea dedicada para un sentido de envío de la información. Por ejemplo, si llamamos A y B a los dispositivos, hay una línea dedicada para los datos de A hacia B y hay otra línea dedicada para los datos de B hacia A. Eso normalmente en cada uno de los microcontroladores se identifica como una línea de transmisión y una línea de recepción. Eso es full duplex porque se puede enviar y recibir simultáneamente, ya que hay líneas independientes para eso. La otra opción es lo que se llama half duplex, que hay una única línea de datos que se usa para enviar y para recibir, y o se envía y se recibe a intervalos prefijados, o hay un protocolo que indica quién es el que puede enviar y quién es el que tiene que recibir. Nosotros vamos a empezar a ver la descripción de la interfaz que se denomina USART, que es la abreviatura de Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. ¿Qué quiere decir? Universal porque es una interfase que se encuentra en todo microcontrolador. Es sincrónica o asincrónica, es decir, puede funcionar con un clock, con una temporización propia o con una temporización fijada, y tiene líneas de recepción y transmisión, y cero porque es el Atmega 328P tiene una sola de estas unidades. Otros microcontroladores pueden tener 2 o 3 unidades. Entonces, bueno, vamos a ver las características. Full duplex, ya lo explicamos, significa que se puede enviar y recibir a la vez, y eso es porque hay un hardware que permite enviar y recibir datos simultáneamente. Sincrónico o asincrónico, como hablamos, significaba asincrónico, que la temporización está acordada previamente y hay un bit de arranque que indica cuándo empieza a transmitirse, o sincrónico, que significa que hay una línea de clock o de temporización que indica cuándo los datos son válidos. El funcionamiento como master o slave significa que el microcontrolador puede o generar la línea de clock en el modo sincrónico o recibir una línea de clock en el modo sincrónico, eso por configuración. Tiene un generador del baud rate, es la velocidad a la cual se transmiten los datos. Tiene un generador de baud rate y se llama de alta resolución porque normalmente el generador de baud rate es 16 veces más rápido que la velocidad de transmisión. Y normalmente es 16 porque se muestrea 16 veces el bit de datos y se muestra en un punto específico. Ahora vamos a ver un diagrama de tiempos. Y de esa manera se decide si lo recibido fue un 1 o un 0. Pues tengan en cuenta que cuando uno tiene una transmisión asincrónica, no sabe exactamente cuándo tiene que, mejor dicho, tiene una estimación de cuándo tiene que ver el valor para saber si es un 0 o un 1, pero eso puede no ser exacto debido a desincronismos, ya sea porque las velocidades de transmisión y recepción no son las mismas, o porque los osciladores del transmisor y del receptor están tan desalineados que se pierde el punto de muestreo del bit. Por eso se busca que haya varios puntos de muestreo. Después lo otro es que esta unidad puede transmitir en bloques de 5, 6, 7, 8 o 9 bits, es decir, los paquetes de datos pueden ser entre 5 y 9 bits, y los bits de parada pueden ser 1 o 2. Normalmente se usa un bit de parada y un bit de arranque, pero si es necesario, para interfacear a dispositivos que necesitan 2 bits de parada, se puede hacer también. Después tiene por hardware un generador de paridad, es decir, uno puede transmitir los bits de datos y aparte un bit de paridad, y ese bit de paridad se genera automáticamente, es decir, no hay que calcularlo por software, sino que uno configura la interfase serie para que trabaje con bit de paridad. El bit de paridad se genera y se agrega a la transmisión en forma totalmente transparente. Es decir, si uno transmite paquetes de 8 bits, uno transmite los 8 bits de datos
y la unidad serie automáticamente calcula el bit de paridad par o impar, lo agrega a la transmisión y lo envía, ¿sí? Todo eso es la transmisión, y en la recepción se chequea que el bit de paridad corresponda con la paridad que se configuró, y en el caso de que no corresponda, hay una interrupción dedicada para ese error de recepción. Se detecta el data overrun es cuando se envían demasiados datos, es decir, yo recibo un dato en el puerto serie, todavía no lo saqué del registro del puerto serie y recibí un segundo dato. Entonces, esa situación, como tengo un único registro para recibir las cosas, normalmente se corrompe el contenido del registro. Bueno, esa situación es detectada por el hardware y genera una interrupción avisando que eso está pasando. El framing detection es lo mismo. Uno establece que va a transmitir paquetes de 7 bits y si el paquete no es de 7 bits, esa situación se detecta y se genera una interrupción para que una rutina atienda a esa situación. Vamos a ver en el diagrama de la UART que hay un filtro para ruido y para la detección del comienzo, porque la detección del bit de arranque es una transición de 1 a 0, es decir, normalmente la recepción está en 1, cuando la recepción pasa de 1 a 0 se considera que eso comienza una transmisión de datos que hay que recibir y empieza a andar la máquina de estados de la UART. Bueno, hay hardware que detecta que ese ruido que esa transición sea realmente una transición de 1 a 0 y no un ruido espurio. Acá están las interrupciones. Hay interrupciones para envío de datos, para cuando se vació el registro de envío, porque tengan en cuenta que las velocidades de transmisión pueden ser bajas. Entonces hay una interrupción que indica cuando finalmente se envió de todo el paquete de datos, es decir, los datos ya salieron físicamente por los pines de transmisión, que eso sucede a la velocidad de transmisión. Cuando se vació el registro de datos, que por ejemplo puede ser si uno utiliza bit de paridad y 2 bits de parada, la interrupción de TX Data Register Empty se activa cuando el bit de transmisión, cuando el byte de registro de transmisión se vació, pero el TX complete recién se va a activar 3 bits después, que es después que se transmitió el bit de paridad y después se transmitieron los 2 bits de parada. Y después hay una interrupción para indicar que se recibió un dato. Hay un modo de comunicación para conectar procesadores entre sí que tiene como un protocolo ya establecido que simplifica mucho la comunicación entre distintos procesadores. En general no es muy usado. Cuando uno comunica procesadores utiliza otros protocolos que son más resistentes a ruidos y esas cosas. Sí, porque tengan en cuenta que esta UART, por ejemplo, no contempla colisiones entre transmisiones y varios quieren transmitir a la vez. Hay otros protocolos que vamos a ver que llama I2C que sí contempla esa situación. Pero bueno, este modo de procesador está disponible si uno quiere usarlo. En general no es muy usado. Y después hay un modo que duplica la velocidad de transmisión a costa de reducir la cantidad de muestras por bit. Como yo les decía, se muestrean 16 veces cada bit para decidir si es un 1 o un 0. En el modo de alta velocidad se puede transmitir más rápido, pero se muestrea solo 8 veces. Si la línea de transmisión no tiene ruido, no hay ningún inconveniente. Si la línea de transmisión es ruidosa, pueden perderse datos. Bueno, después vamos a ver que la UART también tiene un modo que se llama SPI, que es un protocolo de comunicación serie también. Y hay otro protocolo de comunicación que vamos a ver que se llama I2C. Bueno, el diagrama de la UART es este que vemos acá en pantalla. ¿Sí? La señal de oscilador, digamos, de temporización del microcontrolador va al generador de baud rate. El generador de baud rate tiene un registro de configuración para indicar a qué velocidad queremos transmitir los datos. Eso va al registro UDR, que es el registro donde yo cargo los datos que quiero transmitir. Fíjense que el databus es el bus de datos del procesador. Es decir, el databus puede escribir el VRRR, es decir, el configurar el baud rate, puede escribir en el registro de transmisión, puede leer en el registro de recepción, y lee y escribe en estos 3 registros que son los registros de configuración de la USART. Este primer bloque es el generador de clock, que como les decía tiene el generador, el oscilador, el valor que uno configura para configurar la velocidad de transmisión,
Y si uno está usando un clock externo, también la lógica para interfacear con el pin para recibir o para transmitir un clock. En el bloque de transmisión lo que vemos que hay es la lógica de transmisión, que es una pequeña máquina de estados, el registro sobre el que uno escribe cuando quiere transmitir un dato. Ese registro a su vez se copia en el registro de desplazamiento que va a ser la transmisión serie. Si hay un generador si trabajamos con paridad, esos datos pasan por el generador de paridad para que se genere el bit de paridad, si no pasan directamente al pin de salida, al TXD. Si en el caso de la Admega 328P va a ser el TXD 0. El receptor tiene su lógica también para máquina de estados, la lógica que interfacea el pin. El dato que viene del pin va al detector de paridad si estamos trabajando con paridad. Tiene una pequeña condicionamiento de señal y de ahí pasa al shift register, de donde uno va a leer el dato cuando se reciba. Si se está trabajando con una comunicación asincrónica, la temporización viene dentro de los datos, por eso hay un clock recovery. Y después los 3 registros de configuración, que ahora vamos a ver la función de cada uno de ellos. Bueno, la descripción del bloque de generación de clock. Este es su diagrama un poco más detallado. Fíjense que uno carga el registro VRR. Ese es un registro que se va decrementando. Ese decremento se divide por 2, después por 4 y otra vez por 2 para hacer el clock de salida. Fíjense que el oscilador alimenta ese contador decreciente y alimenta también un detector de flanco para cuando se hace la transmisión. Bueno, acá viene la descripción de lo que les decía, el generador de baud rate. El generador de baud rate utiliza el registro VRR y un contador descendente como un prescaler o generador de baud rate. El contador funciona a la velocidad del system clock, se carga con el valor de VRR y cada vez que el contador llega a 0 o cuando se vuelve a escribir VRR, se genera un pulso. Este clock finalmente entonces trabaja a la frecuencia de oscilación del micro dividido VRR más 1. A su vez, ese baud rate se puede dividir por 2, por 8, por 16 y eso se usa directamente para transmitir o recibir. Bueno, estas son las cuentas para calcular a qué valor tiene que cargar uno VRR de acuerdo a la velocidad de transmisión que uno quiera. Es decir, de acuerdo al valor que uno carga, es el valor de baud rate que obtiene. De acuerdo al valor de baud rate que uno quiere, es el valor que uno tiene que cargar en modo normal o en el modo de alta velocidad. Fíjense que en el modo normal se multiplica por 16, por lo que les decía de que se muestre a 16 veces. En el modo de alta velocidad se multiplica por 8, porque se muestre a 8 veces. Lo mismo para el modo sincrónico. La función a doble velocidad es lo que les describía. Conexión en un clock externo. Y esto es en qué momento, respecto al flanco descendente del clock externo, es cuando se toma la muestra de la señal. Es decir, uno puede configurar para que sea en el flanco descendente o en el flanco ascendente del clock externo. El formato de frame, un bit de arranque, siempre es un bit de arranque, de 5 a 9 bits de datos. Puede o no haber bit de paridad, la cual puede ser par o impar, y 1 o 2 bits de parada. Ese es un frame de datos, ¿sí? Fíjense que esto es normalmente la línea de transmisión, supongamos que esto es el transmisor, TX está en 1, en algún momento TX pasa de 1 a 0 para indicar que comienza una transmisión, se transmite la cantidad de bits de datos que se configuró, que va desde 5 hasta 8, se envía o no un bit de paridad, hay por lo menos un bit de parada, puede haber 2, y la línea queda en estado alto. Si se va a transmitir un nuevo dato, vuelve a haber, después del segundo bit de parada, vuelve a haber una transición de 1 a 0 para indicar que comienza el siguiente dato que se transmite. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Parece que no.
Bueno, el cálculo de la paridad, que lo hace el hardware, paridad par o impar, es decir, se genera un 1 o un 0 para que haya un número par o impar de 1 total. La WART hay que configurarla, ahora vamos a ver un programa para configurar la WART. Este es un ejemplo muy básico, vamos a ver un ejemplo más completo. Es cómo se transmite en 8 bits. Acá están las interrupciones que hay, ¿sí? La usar para transmitir tiene dos bits de indicación. UDR, que es indicar que el data register está vacío, y el transmit complete, que es para indicar que finalmente todos los datos salieron físicamente por el pin de transmisión. Estos dos flags pueden generar interrupción. La idea es que el UDR, cuando genera interrupción de UDR, uno puede cargar el siguiente dato para transmitir, y la interrupción de transmit complete es para indicar que ya se terminó de usar la USART. Normalmente ese es el uso de ambas interrupciones, que es un poco lo que se describe a continuación. El generador de paridad, que puede habilitarse o no. Se pueden habilitar y deshabilitar el transmisor y el receptor en forma independiente. Acá la hoja de datos habla de cómo es la parte de recepción, que es exactamente igual que la transmisión, pero, digamos, recibiendo el dato. Acá están los flags que hay cuando hay una recepción, que es la interrupción completa. Y acá están los flags de error cuando se completa una recepción, que puede ser el de framing, es decir, que no hubo la cantidad de bits configurados. El de overrun, se recibió un dato y se pisó. El de paridad, es decir, no coincidió la paridad recibida con la paridad calculada. La descripción de cada uno de estos bits, la descripción del generador de paridad, y un código de ejemplo de cómo vaciar el registro de recepción. Acá viene una descripción de cómo es la recuperación de clock. Esto es lo que yo les decía. Cuando hay una transición de 1 a 0, eso dispara una máquina de estados que empieza a muestrear. Muestrea 16 veces, porque el bit dura 16, digamos, muestras. Y después lo que se toma es las muestras 8, 9 y 10, y por una función de mayoría se decide. Si las muestras 8, 9 y 10, la mayoría son un 0, se asume que hubo una transición de 1 a 0. Si la mayoría es un 1, significa que lo que hubo es un ruido acá, que acá se recuperó y sigue siendo un 1. A velocidad normal se muestrea 16 veces y se toma la mayoría de las muestras 8, 9 y 10. A alta velocidad se muestrea 8 veces y se toma la mayoría de las muestras 4, 5 y 6. Este esquema se repite para cada uno de los bits para decidir si el bit recibido es un 1 o un 0, o si es el bit de paridad o si es el bit de parada. Esto es un poco lo que describe esto que les expliqué, está descrito aquí con el mismo gráfico. Esto para un bit de datos. A baja velocidad se muestra la mayoría del 8, 9 y 10, a alta velocidad la mayoría del 4, 5 y 6. Y lo mismo para el bit de parada. Lo único que cambia en el bit de parada es que se muestrea en el 8, 9 y 10 y el 4, 5 y 6. Es decir, se muestrea un poco más corrido. Están los rangos de velocidades de acuerdo a la frecuencia de clock que uno tiene. Y estas son las tablas de error, es decir, qué baud rate uno tiene y qué error tiene de acuerdo al clock que uno esté usando. Las tablas, lo que uno tiene que estar, el error es por debajo del 10%. Bueno, acá los ejemplos de cómo configurar los baud rate y vienen las tablas. ¿Qué es? Estas tablas están para cada frecuencia de oscilación que uno puede tener. Fíjense que está para 1 mega, 2 mega, 4. Estas frecuencias de clock son frecuencias que se usaban cuando no había prescalers, entonces la frecuencia de oscilación tenía que ser lo más cercana posible a la frecuencia del baud rate, y había que elegir entre tener un oscilador para que los timers fueran divisibles por 10 fácilmente, o tener una frecuencia de oscilación para tener altas velocidades de transmisión. Ahora con los prescalers uno usa una frecuencia de oscilación de 4, 8, 16 MHz y ya. Pero bueno, las tablas están. Fíjense, por ejemplo, cuando este clock de 11059 se usaba cuando uno quería transmitir a 115.200.
Ahora ya con los prescaler no es necesario tener un clock con un valor tan raro. Y fíjense la tabla, cuando el micro funciona a 16 MHz, como los Arduino Uno, si uno trabaja en alta o baja velocidad, y estos son los baud rates que uno puede tener. Fíjense que uno puede llegar hasta 1 megabit en el modo a 16 MHz de clock y en el modo de alta velocidad. Y lo que indican estas es qué error porcentual se tiene. Por ejemplo, si uno quiere transmitir a 230.400 bits, si uno utiliza el modo de baja velocidad, tiene un error del 8,5%. Es decir, el error se va acumulando y se va desplazando y el muestreo de las muestras 8, 9 y 10 en realidad no está sucediendo en el medio del bit, sino más hacia un extremo. Eso es lo que indica esta tabla de errores. Por eso esto tiene que estar por abajo del 10% o por abajo del 16%. En general, uno lo que hace es buscar el clock del micro, la velocidad que quiere transmitir y tratar de reducir el error lo más posible. Y estos son los valores de VRR que hay que cargar para tener estas velocidades de baud rate, para estas frecuencias de clock, para estos dos modos de funcionamiento. Fíjense que con el micro trabajando a 20 MHz, yo puedo llegar a transmitir en formato serie hasta 2,5 megabits. Finalmente vienen las descripciones de los registros. UDR, que es el TX y el RX, que es el que uno lee y escribe para enviar y recibir. Después los tres registros de control, ¿sí? Los UCSR, que en este caso es UCSR 0A, B, C, A, B y C. ¿Sí? Y acá está la descripción de cada bit. ¿Sí? Tenemos el bit para indicar que se recibió, porque esto también, digamos, al igual que como vimos con otros periféricos, puede funcionar por polling o por interrupción. Uno puede estar permanentemente mirando el bit 7 de UCSR0A para saber cuándo se recibió algo, o configurar la interrupción para que se genere una interrupción cuando se recibe algo. Por eso están los bits para que uno los mira por polling o generar interrupción. Lo mismo para el bit 6 y el 5. Los bits de detección de error de frame, de data overrun, de paridad, el bit para configurar si trabajamos a la velocidad doble o no, es decir, si trabajamos con 16 muestras o con 8. Si activamos el modo multiprocesador, que está descrito más adelante. Y este es el registro B. Acá están los bits para habilitar las interrupciones cuando uno trabaja por interrupciones, la WART, bit 7, bit 6 y el bit 5. El bit 4 y el bit 3 son para habilitar la recepción y transmisión, es decir, uno puede habilitarlas o deshabilitarlas vamos a ver que en el bajo consumo, cuando uno deshabilita estas unidades, el micro consume un poco menos. El bit 2 para ver si estamos trabajando con qué formato, con qué tamaño de frame estamos trabajando. Vamos a ver que en el segundo registro se complementa. El RXB8 para cuando trabajamos con más de un bit, con más de 8 bits, el bit noveno se escribe acá, o se lee de acá, o se escribe acá. Es decir, se escribe en el bit 0 el bit noveno que uno quiere transmitir, y se lee en el bit 1 el bit noveno que se recibió. En el registro C uno configura el modo de trabajo, usar sincrónica o asincrónica, o en el modo SPI, que ahora vamos a ver que es otro modo de comunicación serie, SPI. La paridad, si trabajamos sin paridad o con paridad par o impar. La cantidad de bits de parada, 1 o 2. Y acá el tamaño de frame que usamos. Si transmitimos 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits o 9 bits en cada bloque. Esto se configura con 2 bits de este registro más un bit del registro B. Con el bit 0, cuando trabajamos en modo sincrónico, decidimos si los datos tienen que leerse o transmitirse en el flanco ascendente o descendente. Uno en general utiliza la guardia en un modo asincrónico, no sincrónico, por eso en general este bit no lo usamos. Pero bueno, uno puede configurar para que sea en el flanco ascendente o descendente. Acá está VRR0, que es para ver, es un registro de 16 bits, de los cuales en realidad se usan 12, que es, digamos, de acuerdo al valor que uno carga acá,
es el baud rate que uno tiene en función del oscilador según las tablas que vimos antes. Bueno, esto es la WART en modo sincrónico y asincrónico. Ahora vamos a ver un código de ejemplo. Si tienen alguna duda, si no pasamos al código de ejemplo de una WART. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Sí, sí, estoy ¿Pusieron Netflix? Bien. Estaba esperando el código a ver si ayuda un poquito. Aquí está el código. Bueno, el include del 328, el clásico dummy resh. Estos eran un par de pines que puse para que se enciendan LEDs cuando se reciben cosas o se transmiten cosas. Acá están las interrupciones configuradas para recepción, para transmisión y para registro de transmisión vacío. La configuración del stack pointer. Sí, la entrada de RX está en PD0, la salida en PD1, el LED está en PB5 en Arduino 1, entonces configuro el puerto D como salida. El puerto D PD0 como entrada porque es RX y el resto de los pines como salida. Y los pull-ups desactivados. Voy a transmitirla a 115.200 sin bit de paridad, por eso es N, 8 bits de datos y un bit de parada. Eso es lo que significa esto. Como quiero transmitir a 115.200 y tengo un clock de 16 MHz, VRRN0 tiene que valer 8. Y eso sale de la tabla que está acá. Para 16 bits. Si quiero transmitir a 115.200, a baja velocidad, tengo que cargar VRR0 con 8. Y eso es lo que cargo acá. ¿Sí? En la parte alta cargo 0, en la parte baja cargo 8. Configuro el frame format para 8 bits de datos y 1 bit de parada. ¿Sí? Por eso seteo en 1 UCZ01 y UCZ0. Habilito las interrupciones. ¿Sí? Y habilito las interrupciones globales del PSW. Bueno, este es el programa principal, que lo que hace es generar una interrupción cuando recibe un dato por RX, setea el bit T para indicar que hubo una interrupción de recepción, y cuando hay un dato para enviar, se reenvía por TX. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hace el programa? Mira el bit T, si no hay nada para hacer, va a no data, vuelve a empezar, está permanentemente viendo el bit T, hasta que el bit T se setea. El bit T se setea dentro de la rutina de interrupción. Cuando el bit T está seteado, llama a enviar dato. ¿Qué hace enviar dato? Enviar dato toma el dato recibido, que el dato recibido lo gestionó la rutina de recepción, lo carga en UDR0 y pone a cero el flag de datos del flag T para que no vuelva a activarse el call enviar datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? El programa está dentro de la rutina principal, seteando el bit, fijándose el valor del bit T, mientras el valor del bit T sea 0, se queda acá adentro. Cuando se recibe algo, que es la rutina RX Complete, se lee UDR0, es decir, se lee el puerto serie y se copia la variable dato recibido, se setea el flag T y se sale a la rutina. Entonces, en dato recibido quedó lo que se recibió y el flag T está en 1. Cuando vuelvo de la rutina de interrupción, como ahora el flag T está en 1, llamo a enviar dato, voy a enviar dato, en enviar dato copio lo que había en dato recibido, es decir, que lo recibí y lo transmito, es decir, esto es básicamente un eco, pongo a 0 el bit T y terminé la rutina de interrupción. Me quedo a esperar la siguiente recepción de datos. También tengo la rutina para cuando terminé de transmitir el dato. Cuando termino de transmitir el dato, pongo el LED PB5 a 1 o a 0, de acuerdo si el bit transmitido, el último bit transmitido es un 1 o un 0. Y seteo el bit T para indicar que terminó.
Pues bueno, las otras dos rutinas no hacen nada. La de txcomplete no hace absolutamente nada. Y de esta manera, este software lo que hace, esta rutina, este programa, lo que hace es, yo desde la PC transmito un dato por puerto serie, el micro lo recibe y lo devuelve. Es una función de eco. ¿Alguna duda de este código? Igual lo voy a subir al Classroom junto con el video de la clase, ¿no? Bueno, si no hay dudas con este código, No. seguimos con los otros modos de trabajo, que son el SPI y el I2C. Bueno, SPI es muy similar a esto, a todo lo que vimos hasta ahora, excepto por dos cosas. La primera es que siempre es sincrónico SPI. Es decir, en SPI yo tengo 4 líneas de transmisión. Tengo 3 líneas, digamos. Una línea de transmisión, una línea de recepción, una línea de clock. Y particularmente, como hay que definir quién es el que inicia la transmisión. Normalmente el que inicia la transmisión se denomina master, y al que siempre recibe se denomina slave. Hay un pin para configurar quién es master y quién es slave. En particular, para el modo SPI del Atmega 328P, siempre es master, es decir, él siempre va a iniciar las transmisiones. Por eso no hay un flag de configuración. En otros dispositivos que soportan el estándar SPI van a ver que hay un pin que se denomina SS, Slave Select, que se pone a 0 para indicar que el dispositivo va a ser slave y siempre va a esperar una recepción de comunicaciones antes de empezar a transmitir. Fuera de eso trabaja exactamente igual que la WARC. Hay un generador de clock, hay un timing, se configura si se samplea el flanco ascendente o descendente del clock. ¿Sí? Fíjense que yo puedo configurar que la transmisión sea en el flanco ascendente y la recepción en el descendente, que las dos sean en el ascendente, que las dos sean en el descendente o que sean cruzadas. Entonces, de acuerdo a cómo necesito que sea la configuración, son estos bits. El frame format siempre es de 8 bits. Lo que sí yo puedo configurar es que los 8 bits sean el MSB primero o el LSB primero, es decir, el más significativo o el menos significativo. En la WARC siempre transmito primero el menos significativo. Hay ejemplos de rutinas de inicialización que son similares a la de la WARC, excepto que configuran en el otro modo el puerto. La descripción de este protocolo de transmisión, así utilizando esos pines. Y esta es la diferencia entre el SPI común y el SPI genérico. En esta tabla van a ver que estas son los 4 pines que normalmente se ven en una interfaz SPI. Por ejemplo, SPI es una interfaz muy común que se usa en memorias serie. Por eso está en una memoria serie, van a ver que está MOSI, Master Output, Slave Input, que sería la línea de transmisión que va del master al slave. MISO, que es la línea de transmisión del slave al master. SSK, que es la línea de clock, porque el protocolo esté sincrónico. Y Slave Select, que en el dispositivo es para indicar si va a ser master o va a ser slave, que en el microcontrolador, como siempre es master, no está disponible. Y los pines que se usan son TX, RX y el clock externo para emular el funcionamiento de SPI. Bueno, estos son los bits de descripción, que son exactamente los que vimos. Digamos, son los que vimos el A, el B y el C, con la diferencia que ahora funciona en el modo SPI, con lo cual tienen un significado distinto los bits, pero la funcionalidad es la misma. La interrupción, modo sincrónico, etc. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto uno configuraba si la guardia era sincrónica, o si lo usaba en modo SPI? Bueno, eso era el modo SPI, que muy similar al WART, excepto por el hecho de que siempre hay una línea de transmisión y una recepción y un clock, y que no se puede configurar el microcontrolador como slave. ¿Alguna duda con eso? Si no, pasamos al último modo de comunicación que se llama I2C
y este modo es un poco más complicado. No, ninguno. Listo, hasta acá vamos bien, si no igualmente siempre pueden mandar un correo después preguntándolo. Pero bueno, SPI y WART son muy similares, excepto que WART normalmente es asincrónico y SPI es sincrónico. Pero salvo eso son muy similares, por eso fíjense que los registros casi son exactamente los mismos. Bueno, vamos a hablar de I2C. Se corrió la... Ahí está. I2C es un protocolo que patentó Philips. I2C, digamos, es una marca registrada de Philips. Por eso van a ver que el resto de los periféricos que soportan ese protocolo lo llaman two-wire, dos hilos. ¿Sí? Por eso van a ver que tanto en el microcontrolador este como en otros, van a ver que soportan la interfase two-wire. Eso significa que soportan la interfase I2C. Digamos, es el eufemismo para decir yo trabajo con I2C, pero no le pago los royalties a Philips por el uso de la marca. ¿Sí? Bueno. I2C, como su nombre lo indica, utiliza solamente dos pines, SDA y SCL. SCL es la línea de clock. Todos los dispositivos están colgados de esas dos líneas. Y SDA es la línea de datos, que en determinado momento la comunicación va de un dispositivo a otro, y en otro momento va del segundo dispositivo al primero. Se necesita una resistencia de terminación, una resistencia de pull-up, donde digamos, después de que uno conecta todos los dispositivos, lo último que conecta en la línea son las resistencias de pull-up. Y vamos a ver que esas resistencias de pull-up juegan un papel importante porque este bus es un bus que se denomina multimaster. Es decir, cualquiera de los dispositivos puede iniciar una comunicación en cualquier momento y tiene que haber alguna forma de detectar que dos dispositivos están hablando al mismo tiempo. Estas resistencias juegan ese papel. Como este fue uno de los primeros buses que se propuso para usar en la industria automotriz. Ahora se usa CAN bus, pero digamos I2C fue uno de los primeros intentos de poner un bus de comunicación entre dispositivos en la industria automotriz, como nota histórica. Y ahora vamos a ver un poco su funcionamiento. ¿Sí? La idea es que los datos tienen que estar estables entre transiciones del clock. Es decir, primero uno fija un valor en SDA y luego de eso uno hace una transición de clock de 0 a 1. Esa transición de 0 a 1 indica que el dato de SDA es válido. Después hay una transición de clock de 1 a 0, es decir, que los datos en SDA tienen que cambiar cuando el clock está en 0. Cuando el clock está en 1, los datos en SDA tienen que ser estables. Y como dice ahí, la única regla que varía eso es que cómo se indica que hay un inicio y un fin de transmisión de datos. ¿Sí? Entonces, el caso general es, los datos tienen que estar estables durante el estado alto del clock. Los datos cambian en el estado bajo del clock. En general es eso. Excepción, cómo indico que voy a iniciar una transmisión de datos. ¿Sí? La condición de dato de inicio de transmisión es hacer una transición de 1 a 0 en SDA cuando el clock está en estado alto. Esta transición indica que yo voy a iniciar una transmisión de datos sobre el bus. Y la condición de stop es hacer una transición de 0 a 1 en SDA con el clock en 1. Esa es la forma de indicar que se comienza a transmitir algo y la forma de indicar que se terminó de transmitir algo y el bus queda libre para que alguien más transmita algo. Como es un bus multimaster, normalmente el dispositivo 1 genera un inicio de transmisión de datos, transmite todo lo que tiene que transmitir, genera una condición de parada para indicar que deja libre el bus y otro dispositivo que recibió lo que transmitió el dispositivo 1 le contesta. Y le contesta de la misma manera. Inicia una condición de inicio, transmite lo que tiene que transmitir y genera una condición de parada para indicar que el bus vuelve a estar libre. ¿Se entiende? Bueno.
¿Cómo es un paquete de datos? Se genera una condición de arranque con una Perdón, transición de SDA de 0. Sí, una sí. consultita. Si dos tratan de iniciar al mismo tiempo, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cómo funciona cuando dos empiezan a transmitir al mismo tiempo? ¿Te acordás las residencias de pull-up, esas que estaban acá? Suponete que dos dispositivos empiezan a transmitir al mismo tiempo. Los dos generan una transición en SDA de 1 a 0 con el clock en 1. Entonces, dispositivo 1 y dispositivo 2 empiezan a hablar. Y dispositivo 3 escucha lo que ambos están haciendo. Los dos generan la condición de arranque. El dispositivo 3 detecta que hay una condición de arranque en el bus, entonces no va a opinar. Como esto trabaja con una resistencia de pull-up, el dispositivo 1 y el dispositivo 2, cuando quieren forzar un 0, ponen la línea 0. Cuando quieren indicar un 1, ¿qué hacen? Dejan la pata desconectada y que la resistencia de pull-up ponga el 1. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Los dos empiezan a transmitir. Si los dos están transmitiendo lo mismo, los dos están forzando un 0 al mismo tiempo y los dos están dejando el bus flotante al mismo tiempo. Y el dispositivo 3 ve un dato inequívoco. No importa si lo dice el 1 o el 2, pero entiende perfectamente lo que se está diciendo. En algún momento, uno de los dos dispositivos va a querer poner un 1 y el otro va a querer poner un 0. Ahí, ¿qué va a pasar? El dispositivo que quiere poner un 0 va a poner un 0 físico sobre SDA. El dispositivo que quiere poner el 1, supongamos que sea el dispositivo 2, va a dejar la pata SDA flotante. ¿Qué pasa? Ambos dispositivos, a medida que escriben en el bus, también leen lo que hay sobre el bus. Entonces, el dispositivo 1, que fuerza un 0, va a leer que hay un 0 en el bus y va a seguir hablando. El dispositivo 2, que quiso poner un 1 poniendo SDA flotante, va a leer que hay un 0 en el bus. Entonces ahí se va a dar cuenta que otro dispositivo está hablando. Como se da cuenta que otro dispositivo está hablando, él automáticamente deja de hablar. Y el dispositivo 3, que estuvo escuchando todo lo que pasaba sobre el bus, no perdió ningún dato. Porque los dos transmitieron lo mismo hasta que uno de los dos dispositivos se dio cuenta que lo que estaba transmitiendo no era lo que estaba sobre el bus y entonces se desconecta. Y mediante esa magia, yo soluciono la contención de dos dispositivos que están hablando simultáneamente sin que haya corrupción de datos. Es maravilloso esto. Ah, perfecto, sí. Más sencillo de lo que esperaba. Ah, bueno, menos mal, al principio cuesta entender todo, la condición de arranque, la de parada, la contención de bus, por qué es multimaster, por qué no hay colisión de datos si dos hablan a la vez. A veces es un poco confuso todo eso. Si se entendió, perfecto. Entonces, bueno. Estábamos en cómo era el formato de transmisión. Bueno. Se genera una condición de arranque. Cada dispositivo que está colgado acá en el bus tiene una dirección. Lo primero que se transmite es la dirección para que todos los dispositivos lean la dirección y sepan a quién le están hablando. ¿Sí? Entonces se transmite el bit más significativo de la dirección hasta el menos significativo. Un flag de lectura o escritura para indicar si el que está hablando, que si se espera una transmisión o una recepción. Y el dispositivo que se dio cuenta que le están hablando genera lo que se llama un acknowledge, un reconocimiento. Que esto está acá. Fíjense, el SDA del transmisor, el SDA del receptor. El receptor pulsa a 0 la línea SDA para indicar que se dio cuenta que le están hablando a él. El clock del máster es el que genera la temporización. El máster lee este 0 y ahí se da cuenta de que el dispositivo al cual le estaba hablando entendió lo que le quería decir. Todo esto igual sucede en forma automática. Uno escribe los datos, los escribe sobre el bus y todo esto sucede en forma automática. Uno escribe y lee datos y se generan interrupciones cuando se reciben y se transmiten datos. ¿Sí? Este es un ejemplo de transmisión. Primero se transmite la dirección, el bit de lectura o escritura, es decir, si lo que se va a transmitir a continuación es un dato que se escribe desde el dispositivo que transmite al que lee, o si es una operación de lectura del dispositivo que es decir, cuando termine esto, el dispositivo que recibió el mensaje tiene que contestar algo. Este es el acknowledge del dispositivo que recibió lo que le estaban hablando a él, y esta es la respuesta.
Y esto en 22.4 explica todo lo que les dije de cómo se hace la sincronización y cómo se detecta la colisión entre dos dispositivos hablando a la vez. Pero bueno, acá está explicado de una manera mucho más elegante de cómo se los dije. Acá están las temporizaciones de esas señales y cuando uno detecta que está en alto y cuando detecta que está en bajo. Y esto es lo que les decía, de que uno pone SDA de A, pone en 1, SA de B pone un 0, sobre la línea SDA finalmente queda un 0, y el máster A se da cuenta de que está hablando otro dispositivo y libera el bus. Bueno, este es el diagrama en bloques de esta interfase I2C o two-wire, la generación de SC, la generación de SDA. Fíjense que como es un bus multimaster que detecta contención, que detecta corrupción de datos y demás, su lógica es mucho más compleja que la WART o SPI. Obviamente también hay más registros. Y acá, bueno, viene la descripción de todo ese hardware que les comenté. Bueno, ejemplos de código. Y estos son distintos ejemplos de transmisión. Un máster transmitiendo, cómo se configuran los registros para iniciar esa condición. El resultado, porque el máster puede detectar o que no se recibió el acknowledge del dispositivo al que le está hablando, o que hubo una contención contra otro máster hablando. En general, I2C es un bus un poco más difícil de usar que SPI o WART por este hecho de ser multimaster y de detectar la contención. El máster recibiendo, es decir, después de que transmitió datos, espera que alguien le conteste, genera la condición de arranque para que el dispositivo comience a hablar, genera el clock en SSL para que el dispositivo slave pueda transmitir. Y hay distintos códigos de todo lo que puede estar pasando en ese momento. Para estos diagramas, digamos, cuando uno habla con un dispositivo I2C, uno ve, primero configura una transmisión, después configura una transmisión con una recepción, después configura una recepción, y así configura todas las rutinas para poder manejar esto. Bueno, en estos ejemplos lo que está es el diagrama de tiempos, la configuración de los registros y los códigos de condición de cómo pudo haber terminado esa comunicación. Acá está el ejemplo de colisión, es decir, cuando dos máster transmiten a la vez, y acá las descripciones de los registros, que es un poco lo que les expliqué. Bueno, y con eso finalizan las comunicaciones serie. Bueno, eso era un poco la idea de la clase de hoy, explicarles, ustedes fundamentalmente con este micro van a usar la WART, comúnmente se van a comunicar con un dispositivo SPI que es muy similar a una WART, y ya cuando están cancheros en la comunicación serie se van a comunicar con dispositivos I2C, que en general es más, digamos, dispositivos SPI normalmente son memorias o conversores analógicos digitales o digital analógico. I2C, casi cualquier dispositivo, sensores, casi todos los sensores tienen algún formato I2C, acelerómetros, etc. Así que I2C es un bus muy usado en sensores para microcontroladores. SPI se usa más en conversores AD, DA y memoria solamente. Es raro ver otros dispositivos SPI. Y la WART en general se usa para comunicarse con la PC. Bueno, eso es un poco el resumen de la clase. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No vamos a hacer ningún ejercicio de assembler para usar la WART? Creo que no hay una práctica de WART. No, porque yo había estado en nuestro cuatrimetre y se hacía un ejercicio.
ejercicio de serie, pero era para el proyecto. Bueno. Claro, pasa que el sentido de la WART o de estos buses es colgarle un osciloscopio y ver que las señales son como son, mostrarles Claro. una colisión con el osciloscopio y ver cómo uno transmite y en realidad hay un cero. Pero bueno, todavía no me dio el presupuesto para comprar un osciloscopio, pero el segundo cuatrimestre también va a ser a Pero distancia, también así con que esto calculo que voy a podrías tener que romper un chanchito. transmitir, por ejemplo, con un hiperterminal y escribir Hola Mundo o algo de eso también, ¿no? ¿Se podía hacer eso? Sí. De hecho, es el código que les mostré. Ah, está Uno bien, conecta eso con un puerto serie a la PC y lo Claro, por eso. hace. Sí. Está bien. Bueno. ¿Cómo sigue ahora el próximo miércoles? No, ya el miércoles que viene Fabricio va a dar una clase con unos temas que quedaron, que es los modos de bajo consumo del micro y los distintos clocks, que cada sistema tiene su propio, digamos, tiene un prescaler respecto del clock del oscilador general, y algunas otras cosas que quedaron en la hoja de datos, que son estos temas. Ahora te digo exactamente. Está bien. Para que encuentre en la hoja de datos el índice. Sí, lo que es Power Management, los modos de bajo consumo, el reset un poco más detallado y cómo son los distintos clocks de los distintos componentes. Eso lo va a explicar Fabricio el miércoles que viene y ya con eso terminamos. Ok. Y la otra, el otro recuperatorio. Yo voy a estar porque en este no puedo. Es dentro de 2 semanas. Sí, está bien. Gracias. Y ahí ya terminamos porque es justo el final del cuatrimestre. Sí. ¿Se sabe algo de del final, algo así? Si se va a ver este cuatrimestre. Se va a tomar final a distancia. Ya salieron bueno. las resoluciones de decanato. Se va a tomar a distancia. La idea es tipo una videoconferencia punto a punto, es decir, el profesor y el alumno, y o se hace oral o se hace escrito, pero tenés que ver con la cámara del alumno el entorno. Está bien. Es decir, que no tenga el celular prendido, que no tenga otra cosa. Pero Está bueno, bien. eso todavía, digamos, las resoluciones lo que dicen es, la idea es esta. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Estamos pensándolo todavía. Tenemos hasta el 19 para Pero la idea es... con TP. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, si no tienen otra duda, los despido hasta el miércoles que viene. Bueno. Hasta el miércoles. Listo. Nos vemos entonces el miércoles. Bueno, que te mejores, Pedro, de lo que tenías. Gracias, por suerte ya salí de eso. Bueno, ya el viernes pasado se cumplieron 15 días, así que ya estoy recuperado. Gracias. Bueno. Chao, gracias. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Buena semana. Pedro, ahí quedamos nosotros dos solos, creo. Sí, ahora hay que decirle a Fabricio que apague el play. Sí, y ahora yo se lo... No, pero está en lo parcial. Sí, está en el otro Meet. Me parece que el parcial, el recuperatorio fue medio complicado, medio difícil. Me parece, no sé qué pensará usted, Fabricio. Puede ser que estuviera un poco más complicado. Estoy con los dos. ¿Cómo anda, Pedro? Muy buenas, ya puedes darle al botón de stop. Sí, ahora le doy.